Días, tardes, noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Yo aquí Leticia Zárate, espero se encuentren muy bien. Gracias, comunidad Apapáchame, por estar aquí en nuestra charla número 88, en la que vamos a hablar de cocina cubana, la gastronomía de lo alternativo. Espero tengan excelente semana y que también el fin de semana haya sido bueno, que nos sigamos cuidando, estemos donde estemos, en las condiciones que estemos y la edad que tengamos. Recuerden que seamos responsables de todo lo que está sucediendo. Así es que, pues, a cuidarnos. Espero que los contenidos que semana a semana vamos preparando estén siendo de su agrado. Ayúdenos a compartir, a darles like o a no darles like, simplemente a que podamos tener una retroalimentación de saber qué les gusta, qué no les gusta, qué charla les ha interesado más, así como nuestros invitados. Recuerden que esto al final se hace con mucho corazón, mucho cariño, con el simple hecho de compartir y de que podamos aprender y generar lazos en esta comunidad que ya cumplió 11 años de transmisiones simultáneas en vivo los lunes y los jueves, en el que también ya tenemos seguidores en 30 países distintos. Y bueno, esto siempre para mí es un orgullo y es lindo y gratificante saber que nuestros contenidos van llegando a diferentes partes y van cruzando fronteras y que podemos precisamente acortar las distancias y evitar esas fronteras en las que nos unimos por un mismo fin, que es el de la gastronomía, que nos gusta, que nos mueve, que nos apasiona y que para muchos pues también es su profesión y su medio de vida. Hoy, Reinier Medialuna, cubano, lo tengo ya por aquí, así es que lo voy a unir en lo que también se van uniendo ustedes. Recuerden que estos videos se quedan grabados aquí en el IGTV, también los compartimos en nuestra fanpage de Apapáchame 2015 y los subimos al canal de YouTube como tal, Apapáchame. Así es que gracias por irse sumando, gracias por estar aquí y espero que nos puedan acompañar a lo largo de esta charla que tiene mucho significado y mucho que podremos aprender de Reinier. Lo voy a añadir, él ya está por aquí. Gracias una vez más. Ahí estamos. Hola. ¿Cómo estás, Rey? Buen día, buena tarde. Buenas tardes, muy bien por acá. Qué Muchas bueno. gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, a ti por aceptar y por poner tu granito de arena, que yo sé que tu lucha constante con todo lo que compartes en tus escritos, pues no es más que hacer conciencia y situarnos a todos sobre la condición y lo espectacular que también es Cuba y todos lo que han vivido como pueblo, ¿no? Así Sí. que muchas gracias a ti por decir que sí. Ay, muchas gracias y qué bueno que esa sea la percepción. Así Qué es. bueno. Rey, antes de entrar en nuestra charla, voy a platicarles un poquito a los que se están uniendo y a los que nos verán a posteriori. ¿Quién es Reinier? Él es licenciado en maestro primario del Instituto Superior Pedagógico de Manzanillo, en Cuba. Licenciado en estudios socioculturales por la Universidad de Granma, Bayamo, Cuba. Egresado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso de La Habana, Cuba. Y también es chef de cocina cubana internacional por la Federación de Asociaciones Culinarias de la República de Cuba. Y llegaste a México y te has involucrado como bartender profesional internacional en la Academia Mexicana de Mixología. Bienvenido nuevamente, Rey. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues sí, ahí va lo poco que he ido haciendo en estos años, ¿no? Muy bien. Rey, ¿cómo es que decides estudiar para chef, meterte al mundo de la gastronomía? Ay, pues yo soy de un pueblo allá en Cuba. Yo soy de la provincia de Granma, un pueblo que se llama Medialuna.
y de ahí mi apellido en las redes sociales es Medialuna, pues por eso, porque digamos mi apellido familiar es Rodríguez. Ok. Esto, como me fui alguna vez a vivir a La Habana, en Cuba por la dinámica estructural que tiene como país, desde la, digamos, estructura gubernamental que tiene vertical, a las personas que somos de las provincias no podemos residir en La Habana. O Ok. sea, si tú al ser de una provincia vas a la ciudad de La Habana, tienes que tener una constancia de residente, como si fueras inmigrante, de residente temporal o permanente, pero debes tener una constancia. Como yo no tuve esa constancia cuando llegué y no podía ejercer las cosas que yo había estudiado, ¿no? O sea, mi profesión como maestro o como sociólogo, no lo pude ejercer para la institución cubana, que de hecho, como es un país con esa lógica, pues las instituciones por lo regular son del Estado, no son privadas o de la empresa particular, ¿no? Entonces, como no podía ejercer lo que estudié, lo más fácil, como para cualquier migrante en cualquier lugar del mundo, es la gastronomía. O sea, entras, lavas tus platos, no, lavé los platos que no te puedes imaginar en mi vida. Y nada, pues por eso Ok. entré a un restaurante que era en lo que podía trabajar y pues ahí a lavar la loza Ujú. y poco a poco pues fui pues conociendo, enamorándome de la cocina. En mi pueblo nunca entré a la cocina. Vengo de una familia como la tradicional machista, donde el hombre no puede participar de la cocina, pues es un asunto de mujeres Ya. esa limitación, digamos, social, pues nunca entré a la cocina. Tuve que entrar ya luego por necesidad y nada, feliz, la verdad. Es el sector del que participo ahora más que cualquier otro y en el que hago mi trabajo profesional, más profesional, digamos, ¿no? Ok, ok. Al final, pues sí, las historias de vida y hemos tenido por aquí también algunos otros cocineros y chefs que nos han contado un poco eso, ¿no? La necesidad y las condiciones que en el momento hacen que decidamos o a veces ni decidir, tenemos que entrarle a Sí, sí, toca, ¿no? Pero mira, tú has encontrado en esa necesidad una pasión, porque al final hoy entiendo sí. que eres un enamorado de tu gastronomía, ¿no? Y de todo lo que has aprendido. Enamorado, enamorado, y creo que para mucho tiempo, ¿no? Fantástico, fantástico. ¿Y eres de cocinar, que agarras la receta y lo mides todo perfecto o vas un poco al instinto, Rey? Parte y parte, parte y parte. Cuando trabajo, bueno, ahora sí ando de Filipino y todo, porque ando aquí haciendo la ficha técnica de Pica Pica Offline, de este lugarcito que vamos a tener acá. Y entonces, pues para eso sí hace falta, digamos, sacar los conocimientos que se aprenden en la academia, ¿no? De las medidas y así. Pero cuando cocino para mis amigos y para mí, o para mi familia, no, así ya de la experiencia, ¿no? Y también voy innovando en el camino, no sigo recetas. Ya, ok, Sí, no sigo recetas. ok. Ponnos un poco en contexto, pues bueno, todos sabemos, ¿no? Cuba, el Caribe, una isla, las situaciones críticas, históricas, sociales, políticas y demás que han vivido como, pues sí, como nación, como pueblo. Ponnos un poco en contexto qué hay de Cuba a través de los ojos de un cubano como lo eres tú, Rey. Sí, bueno, tendría que comenzar por esa particularidad de no solamente ser cubano, sino de ser de la zona oriental, que tenemos una historia también muy particular en el mismo país, digamos. Tenemos la historia de Cuba, todos los cubanos, pero los que vivimos en el oriente tenemos una historia más particular, porque al tener esta dinámica que les decía al principio de una verticalidad en la cosa institucional, al estar más lejos de la capital, pues estás pues, aislado en una isla, además. Hay un doble aislamiento y si eres de una zona rural, hay un triple aislamiento. Entonces, de ahí vengo, ¿no? Y esa es la Cuba que conozco y es la Cuba que me gusta compartir en este blog que, que recién hice de sobremesas y cantinas
Y bueno, creo que decir que como cubano de esa zona, me da mucho placer compartir la Cuba que viví, porque sí es una Cuba maravillosa con todas estas limitaciones y carencias que puedo ver desde fuera, desde otra postura y desde otra comodidad. Cuando miro hacia allá, porque además está mi familia allá, cuando miro hacia allá, sí veo una Cuba maravillosa para el contexto internacional en que podemos mirar hoy al mundo. Sí es una Cuba magnífica. Ya. Y nada, pues es una Cuba también que tiene una historia de conflicto eterno por haber sido bastión del socialismo en América Latina, por estar enclavada en un contexto de chanchullo político de la Guerra Fría, y esa Cuba, que es la que vivimos todos los cubanos dentro y fuera de la isla, pues nos transgrede, a veces nos lastima, Claro. pero honestamente, y es un sentimiento que no solamente es mío, es de muchas personas que conozco, siempre miramos a Cuba con mucho cariño, por muy enojados que estemos por las múltiples razones por las cuales una persona puede salir de Cuba, Ya. que son muchísimas, no es solamente un asunto político, como siempre se ha querido expresar, siempre se ha querido manipular por ahí, pero realmente no todos los cubanos que salen de Cuba salen por un asunto político. Mm. Hay personas hedonistas como yo, que no tengo asuntos políticos que defender ni que reclamar, pero como desde la gastronomía se me plantea una buena plataforma para poder decir lo que pienso, pues la respuesta a tu pregunta es que veo una Cuba maravillosa y conflictuada. Ya, ya. Claro, al final son dos partes, una contraparte muy fuerte, ¿no? Y justamente el pueblo cubano es caracterizado por ser, pues, muy alegres, son muy amistosos, Del Caribe, Caribe, Caribe. los hace así, pese a todas las circunstancias pues, que Sí. han enfrentado y que siguen enfrentando, ¿no? Sí, sí, pues también hay parte de Caribe en eso, ¿no? En esa postura de asumir las cosas, ¿no? La dinámica de la vida. Hay mucho no sé, a mí no me gusta el término esencias porque no sabría qué es esencial, ¿no? Pero sí hay cosas muy particulares de nuestro comportamiento que tiene que ver con el ser caribeño, con el ente caribeño, ¿no? Ya. Muy bien. Rey, vamos avanzando sobre la marcha esta plática, pero también tenemos aquí la fortuna de tener a mucha gente que te escucha, y los que se vayan sumando. Y me gustaría precisamente que pudiéramos también incluir sus preguntas y comentarios. Por aquí Alexei Cubas, te, Oh, ese es mi hermano. Bueno, es mi primo hermano de la vida. Tenemos una historia muy parecida, él y yo, ¿eh? ¿sí? Ok. Sí. Pues mira, por aquí te pregunta, ¿qué te gustaría regalarle a Cuba en caso de tener oportunidad de hacerlo? Abrazos, mi hermano. Ay, abrazos para ti. Pues un regalo para Cuba, la tan soñada soberanía. Si se pudiera realmente envolver eso en un paquete, la soberanía, ese país desde que es país, desde que se empezó desde que se institucionalizó, digamos, como país en 1869, que se constituyó como nación, digamos, se constituyó para eso, para alcanzar la soberanía de los cubanos. Recordemos que la migración, Cuba fue prácticamente un país de migración, de inmigración, y algunas personas pues empezaron a nacer ahí, ¿no? Y son los famosos criollos. Sí. Esos que se encontraron en la disyuntiva de qué vamos a hacer con esto, con esta tierra que ya es nuestra, ha sido una lucha por la soberanía eterna desde ese momento que se empezó a fundar como nación. Sí. Sí, la soberanía en todos los sentidos, ¿eh? Claro. Soberanía, en términos gastronómicos sería soberanía alimentaria, ¿no? Que cada persona decida qué quiere cocinar, qué quiere comer Sí. y cómo hacerlo, que sea una decisión personal, que no nazca de la carencia y que no nazca de la necesidad, que sea una decisión personal. Eso me encantaría para Cuba, la soberanía en todos los sentidos. Perfecto. Justo yo te quería preguntar,
¿cómo es la cocina de Cuba, ¿no? ¿Cómo la conceptualizarías precisamente? Pues la cocina de Cuba nace del mestizaje, de la inmigración. Porque antes de la inmigración, bueno, según referencias arqueológicas, los primeros asentamientos en Cuba sucedieron en 6.000 años antes de Cristo, sí, una cosa así. Y fueron comunidades que fueron migrando por las Antillas, que salieron de lo que es el norte, de lo que es hoy el norte de Colombia, Venezuela, y otros que bajaron de América del Norte en busca de lo que comían, que era manatí, jutía, almiquíes, algunas aves, guacamayos, así. Muchos peces, la dieta de ellos era de peces. Y bueno, esa gastronomía primera, digamos, se enriqueció con la gastronomía que trajeron los españoles, que trajeron los africanos, que trajeron los españoles, que trajeron los indios, los chinos que vinieron muchos como emprendedores a buscar, digamos, en el nuevo mundo negocios y oportunidades, pero también muchos chinos vinieron como esclavos. Hay mucha cocina china en Cuba, mucha, 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 mucha. Entonces, esa es un poco la cocina cubana. La cocina cubana es una comida fresca, condimentada en un amasijo genial que se llama sofrito criollo, que es cebolla, ají, pimiento, ají cachucha cuando hay, o chay, tenemos comino. Así en México me ha tocado decir, ustedes le echan comino a todo. Me ha tocado escuchar de que me digan así, ustedes le echan, y pues sí es cierto, le echamos comino a todo, a casi todo, y entonces eso, pues el comino no es de Cuba, eso vino también en la inmigración. Sí. Y sí, pues la comida es el resultado de ese amasijo de la inmigración y todo lo que pudo ofrecer la isla, ¿no? A todo el que llegó, porque bueno, muchos platos están replanteados de cocina de otro lugar, acorde, digamos, al clima y a las circunstancias con que Cuba recibió a esa inmigración. Claro, ok, perfecto, muchas gracias. Por aquí preguntan, ¿cuál, ¿cuál es la fusión entre México, Cuba y Latinoamérica en general? La mejor fusión es mira, acá puedo leer que es Casadrink. También un saludo para Jorge. Es también un mi hermano mexicano que bueno, que hemos andado y tiene mucho que ver con mi carrera como bartender. Hemos andado por acá haciendo cosas y felizmente aún enyuntados y tiene mucho que ver con mi carrera de bartender. La mejor fusión que yo he encontrado es la estructura de la cocina mexicana, o sea, cómo comen, cómo ven la gastronomía de los mexicanos, a mí me interesa muchísimo. Lo que he hecho es poner platillos cubanos en la estructura gastronómica mexicana. A ver, lo aterrizo, a ver, más bien. Aquí, digamos, allá la estructura es base de arroz, un guiso, que moje el arroz ese y algunas viandas, unos tubérculos, así, papa, camote y así. Pero la de aquí, la base es algo contenedor, ¿no? Una tortilla, un sope, un guarache, una chalupa, algo que contenga esa comida. Entonces lo que hago es un guiso cubano, lo pongo en ese contenedor. Esa es como la fusión que he podido encontrar y así en la coctelería también. Ok, habrá que hacer un sope de ropa vieja. Pero sí, seguro, seguro. Sí, sí, claro. Qué rico. Ese lo he hecho así, algunos también como, algunos que llevan dentro como tlacoyos y así, hay formas de hacer allá el chicharrón y alimentos que también hay aquí en México, pero que tienen una particularidad de producción. O sea, lo que hago es como irlo mixturando ahí, ¿no? Claro. Tacos cubanos, sí, por supuesto, tacos cubanos. Sí, de hecho trabajé en La Habana en un restaurante que vendíamos tacos, pero lo Ok. vendíamos con enchilado de jaiba, que es tradicional de ahí de Cuba. Y así no sé, pues sí, productos cubanos y elaboraciones cubanas. Ok. Y si nos vamos al tema Latinoamérica en general, ¿cómo vincularías a Cuba con Latinoamérica en general? Bueno, la comida cubana heredó mucho de la gastronomía latinoamericana.
toda la migración esa que empezó con los primeros aborígenes que fueron taínos, que vinieron, que salieron desde América Latina, desde Colombia, Venezuela y así, eh, es muy parecida, la base, o sea, la yuca, por ejemplo, nos enlaza, nos hermana a Brasil, a Colombia, a Venezuela. Tenemos muchos platillos que son de base de yuca. Las carimañolas venezolanas, los tumacos que son con plátanos, que son colombianos, las arepas. En Cuba las hacemos con arroz y las arepas en Colombia pues se hace con maíz. Sí. Eso nos une. Tenemos como una base muy parecida. El maíz, toda América, toda Latinoamérica, somos hijos del maíz. Entonces, pues también esa es la fusión. Allá tenemos dos especies de maíz nada más. Aquí no sé cuántas, hay muchísimas, ¿no? Y en toda Latinoamérica. Entonces, pero esa es la fusión que hemos ido encontrando y la unión que hemos ido encontrando con Latinoamérica gastronómicamente, que tenemos una base como general, ¿no? Perfecto, ok. Por aquí nos pone Ramandalicious, saludos. Hola hermano, ¿hay diferencias en la gastronomía cubana isleña y la cocina cubana en USA? Ramón. Muchas gracias, saludos hermano. Sí, hay diferencias y es en cuanto a lo que se consigue, a lo que se consigue en los mercados, en el caso de USA, lo que se cultiva, lo que cultivan campesinos que emigraron también a Estados Unidos desde tiempos inmemorables. Y hay gente que dice que se come mejor en Miami que en Cuba, que se come mejor comida cubana en Miami que en Cuba, pero ponen el ojo en el hecho de conseguir ingredientes, de que todo esté accesible, ¿no? De que se consiguen mejores cosas y más fáciles en Miami que en Cuba. Y eso estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, hay condiciones climatológicas que favorecen productos de la tierra en Cuba que tienen esas características por el hecho de haber sido cultivados en Cuba. Y esto no es un punto de vista nacionalista, ni mucho menos. Esto es hablando de algo natural, de algo químico, ¿no? No es político el cuestionamiento. Claro. Y creo que, sí, y creo que va por ahí, ¿no? O sea, las diferencias van en ese sentido, de lo que se pueda conseguir en Miami son productos del supermercado. Y muchos productos de agricultores cubanos que son parte de esa migración. Pero por el tipo de sociedad y cómo se organiza el consumo en esa sociedad, usualmente se consiguen las cosas en los supermercados, ¿no? Claro. Y en Cuba no hay esa lógica, porque en primer lugar no hay supermercados. Entonces, o sea, así como el supermercado es visto como esta inversión extranjera de todos los supermercados que conocemos, por ejemplo aquí, que casi ninguno es mexicano. Ese tipo de supermercado no hay en Cuba. Entonces la gastronomía es más local, es más básica, es más de ahí del vecino que te pase algo, ¿no? Sí, es muy... además hubo un tiempo en que Cuba asumió la agroecología como un paradigma para cultivar. Como paradigma, ¿no? Ya. Entonces es diferente la comida, por eso, ¿no? Sí, y aún así, aunque si visualizamos Cuba ahí en medio, ¿no? Del Mar Caribe, paraíso fantástico, aunque sea un territorio pues pequeño en comparación a otros lugares que podrían ser, pues tienen mucha diversidad, justamente también por ese clima que resaltas, ¿no? Las condiciones geográficas, el suelo, etcétera, ¿no? Sí. Hay otra cosa, la migración cubana que se ha ido a los lugares más inimaginables, se ha llevado la cocina con ellos. O sea, todos mis amigos, sean cocineros o no, todos mis amigos coinciden en que les sabe mejor un arroz blanco con huevo frito, plátano maduro y aguacate que cualquier gastronomía local que puedan encontrar en los países donde están. A mí me pasa todos los días de mi vida en México. Claro. Entonces también eso. O sea, la gente que se fue a Miami, pues se llevó la comida cubana a Miami. Sí,
lo lleva uno ahí en el corazón y en el Sí, paladar, ¿no? sí, 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 sí. Muy bien, Es la Rey. memoria gastronómica que gracias a esa memoria gastronómica podemos estar, no sé, podemos sentirnos nosotros, ¿no? Hay una cosa de identidad ahí que se juega en eso y es muy importante para las personas poder reproducir esa gastronomía donde quiera que esté. Claro, claro. Bueno, espero haber podido responder la pregunta, no sé si... Sino que nos lo pongan por aquí. Yo Va, va, va. lo, lo comprendí, lo entendí muy, muy bien y nos has dado matices muy, muy específicos que precisamente nos abren la mente, ¿no? Y nos hacen situarnos en esas condiciones que vive y que ha vivido el pueblo cubano, ¿no? Los que pues nacimos en el sistema capitalista y hemos estado en otras, con otras condiciones, pues claro, muchas veces somos muy ignorantes, desconocemos lo que ustedes han vivido como sociedad, como pueblo, ¿no? Y pues es importante conocerle y reconocerles a ustedes lo maravilloso que son, ¿no? Por aquí dice, sí, sí, gracias, una respuesta perfecta, mano. Muy bien, Ah, pues muchas gracias. gracias. Rey, tú haces una pregunta por ahí que me gustaría decir tal cual la planteaste. ¿Qué fue lo que cambió en la memoria práctica gastronómica de Cuba? Mm, sí, ahí quería poner primero un contexto. Es importante para la pregunta porque esa pregunta me la hice precisamente a partir del contexto que me tocó vivir y le tocó vivir a muchos cubanos, que es el periodo especial, el famoso periodo especial en tiempo de paz que empezó en Cuba a partir del año 90. Uh Y -huh. entonces, pues, a partir de ese contexto es que nace esa pregunta. ¿Qué fue lo que realmente cambió en la gente, en la práctica de la gastronomía en Cuba a partir de ese periodo especial? Tenemos que remontarnos al periodo de Guerra Fría, bueno, al periodo más intenso de Guerra Fría y al inicio de la revolución dentro de ese periodo de Guerra Fría. O sea, ahí vamos allá a tratar de hilvanar ahí. Luego de la Segunda Guerra Mundial hay un periodo como decía, de Guerra Fría entre las dos potencias, entre los dos campos ideológicos que quedan activos, que son el comunismo en el Oriente y el capitalismo occidental, digamos, ¿no? Pues la Revolución Cubana triunfa en el año 1959 en pleno conflicto, digamos, internacional, porque también hay muchas revoluciones, bueno, hay una oleada de guerra civilista en Latinoamérica, y la revolución también triunfa en ese contexto. Al erigirse la revolución, o al tener ideas izquierdistas, el naciente gobierno fue, por supuesto, flanco, ¿no? Para los dos bloques ideológicos fue una disputa también, porque estaba muy cerca de uno, pero tenía la ideología del contrario, ¿no? Sí. Entonces, Cuba se convirtió en la subsidiada, la hija de la Unión Soviética. La Unión Soviética llegó a subsidiar el 75% de la economía del comercio, o sea, el comercio exterior. 75%, para que no nos tarjetean bien las estadísticas, es que si te falta el 75% de algo, te quedaste a pie, ¿sabes? Entras en crisis porque que algo represente el 75% en tu vida, no sé, lo que sea y para lo que se aplique. Entonces Cuba se quedó sin esa ayuda. El 75% de la inversión significaba que Cuba recibía subsidios de la Unión Soviética desde el año 1972 en un Consejo de Ayuda Mutua que se llamaba así CAME, Consejo de Ayuda Mutua Económica, que era una alternativa de los países del bloque socialista al Plan Marshall de Estados Unidos, que salió para reconstruir, para ayudar a las economías de Europa. A ese Plan Marshall se le opuso este Consejo de Ayuda Mutua, pero también tenía la idea de expandir el comunismo. O sea, si el Plan Marshall tenía la idea de promover su cultura de consumo y así, CAME tenía la idea contraria, ¿no? De expandir el comunismo en primera instancia
y también polarizar, ¿no? Que estuviera más equilibrado, ¿no? Los polos ideológicos. Claro. En medio de ese chanchullo, porque para mí no tiene otro nombre, Cuba se convierte, ya le decía, en la hija de la Unión Soviética, y toda la industria empezó a depender de lo que venía. Llegaba a Cuba hasta las galletitas, o sea, la leche condensada, llegaba de Rusia. Llegaba la moda, llegaban los equipos electrodomésticos. O sea, la moda soviética en Cuba, que hace perro calor, nada que ver una cosa con la otra. Bueno, hasta el idioma se empezó a impartir ruso en las escuelas. Estoy hablando que era una dependencia económica, pero también política, cultural. ¿Sí? Era algo fuerte. En el año 90 se disuelve la Unión Soviética y Cuba pierde el 75% del comercio exterior. Te quedas a pie en la nada. Sí. Entonces, de ahí nace una gastronomía diferente. Bueno, todo ese contexto era para explicar lo de la gastronomía diferente, ¿no? Okay. Ahí nace una gastronomía diferente que se caracterizó por la carencia de todo. Antes la gastronomía cubana se basaba en 3 comidas diarias y una infinidad de cafecitos expresos, ¿no? Luego de la disolución del campo socialista y que Cuba se quedara a pie, ya no había momento para comer. O sea, si alcanzabas a comer algo, pues felicidades. Y esto era cotidiano, no era que era una vez a la semana. O sea, esta era la cotidianidad de las personas. Recuerdo a mis abuelas, mis tías, que eran quienes cocinaban, ¿no? Mis vecinas, siempre con su cara estrujada de dolor, de no saber qué van a cocinar al rato, claro. de no saber qué darle a su familia de comer. Y pues nada, tampoco la dirección de la revolución, digamos, dimitió de los principios socialistas y se aventuró a hacer estrategias para mantener la situación, y se crea en el año 92, o sea, se implementa la libreta de abastecimiento y racionamiento, que honestamente era más de racionamiento que de abastecimiento. Esa libreta es una libreta tal cual, un cuadernito, que ahí recibían 5 libras de azúcar por persona, 5 libras de azúcar, 5 libras de arroz, 5 libras de azúcar blanca y 5 libras de azúcar morena. Aceite, frijoles, algunas alberjas que le decíamos nosotros chícharos allá, café, huevos, algunos cárnicos. Era un modo de racionar lo que había para que todos pudieran tener. Pero ese todos no incluía a la clase dirigente. La clase dirigente gozaba de otros privilegios. Entonces, era un todos que siempre envuelven en la voz romántica de el pueblo, que no significa nada, que no es nada, el pueblo no es nada, el pueblo no es nadie. En esa lógica, ¿no? Un poco siniestra en que se disuelve una operación, porque el establecimiento de esa libreta, digamos que fue bueno, porque estandarizó un poco lo que la gente consumía, fue una una alternativa viable, pero ahorita todavía existe esa libreta, después de tantos años, después de 30 años, todavía existe esa libreta, y lo peor es que hay personas que viven de esa libreta todavía, después de 30 años. O sea, que es peor a que exista, es que haya personas que vivan todavía de esa libreta. Hay personas que se han logrado independizar económicamente de eso por sus familiares en el extranjero, por algunas aperturas mínimas que se han abierto, como la propiedad privada y así, pero no resuelve todavía la cosa. Y bueno, la gastronomía también, ¿qué cambió? También con la pregunta, la gastronomía empezó a ser muy local. Al no tener petróleo, no se podían, digamos, lo que producían papas, pero yo que vivía en Oriente, las papas se producían en La Habana. Y para nosotros en Oriente comer papas tenía que venir algún familiar que viviera en La Habana o alguien que viniera a visitar de La Habana. Recuerdo que cargaban así cajas y cajas, como aquí está el famoso, las cajas de huevos San Juan, San Ramón, no sé cómo se llama. Juan. Esa estampa igual hay en Cuba, pero de papas, así, cargando cajas de papas, porque la gastronomía era muy local, no había transporte para moverla. Y eso también influyó en que, por ejemplo, los cárnicos que venían a los establecimientos de venta, recuerden que no estábamos hablando de propiedad privada, todo esto es el Estado.
los cárnicos que venían de los almacenes, de los grandes almacenes de víveres del Estado, a veces llegaban echados a perder a las localidades, porque no había cómo refrigerarlos. Y la gente empezó a lavarlas con limón, con bicarbonato de sodio, ¿sabes? Con naranja agria, que allá en Cuba y donde quiera hay naranja agria. Nadie la siembra, pero ahí donde quiera. Okay. Y empezó a lavar la carne para podérsela comer y cambió un poco como la estética de lo que te comes. Ya no importaba lo que te comía, lo que importaba era comer algo que te alivianara el hambre, porque era hambre, no es una metáfora, es hambre real, ¿no? Eso cambió, ¿no? Los alimentos que se producían, bueno, por lo regular se consumían en la misma provincia y nada, esta nueva gastronomía, se basó en la depauperización, ¿sí? En el destrozo de la comida criolla. Okay. La comida criolla que tiene, por ejemplo, ahorita me mencionaste la vaca vieja, la ropa vieja, se hace con carne de res. La carne de res se empezó a penalizar. Hasta 25 y 30 años de prisión por venta y consumo del ganado mayor, caballo o res, cualquiera de las dos. Entonces, es una gastronomía que va a depender de otras circunstancias, no es una gastronomía que uno hace que tenga una intención gourmet o de una filosofía de nutricionismo, ¿no? Claro. O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el día a día, con comer lo que aparezca, porque no hay más nada. Claro, con lo que Además, haya a lo que ese día, haya, o sea, no, como lo que haya decías tú, ese día. y la Eso cambió para la gastronomía. Cambió también que el modelo de economía planificada se echó un autogol, ¿no? Porque la estrategia, digamos, la estrategia era de que a todos le llegara lo mismo, pero por otro lado restringían la iniciativa privada. Y eso es un segundo bloqueo, porque vamos a hablar ahorita de una parte de esa miseria que tiene que ver, que sí tiene que ver con las reminiscencias de esa guerra política entre Cuba y Estados Unidos, ¿no? Pero la gastronomía en específico, bueno, yo de niño no comí ningún marisco, viviendo en una isla y además en el pueblo donde yo soy, así, el litoral es hermoso y es rico. Yo nunca me comí un marisco. No recuerdo haber comido ni camarones, ni galangostas, nada. Porque estaban penalizados también. Wow. Entonces era una gastronomía también del diario, ¿no? Y una gastronomía de la ilegalidad. Porque como el gobierno es el dueño de todo, a quien se le robaba, digamos, para sobrevivir, como el gran dilema de los miserables, ¿no? Robar pan para vivir. A quien se le robaba para vivir era al gobierno. Y entonces se convirtió también en una gastronomía de lo ilegal. Las personas que trabajaban en el medio gastronómico eran privilegiadas en un momento porque trabajaban con la comida, que era el elemento más urgente, ¿no? Y eso también, no sé, sí, era una gastronomía así como dada a eso, ¿no? A lo que apareciera y no sé, a disolver principios éticos de las personas. Sí. Sí, reto en todos los sentidos, ¿no? Por aquí nos pregunta, influencias soviéticas y rusas, me imagino que se refiere a lo que se ve en gastronomía o no. A ver si o cómo lo entiendes. Sí. Bueno, bueno, yo entiendo que se está preguntando, no sé si se está preguntando o sea, como de expresión. Realmente, influencia soviética y rusa, bueno, para lo que sea, voy a encabezarlo por el tema gastronómico. Así ya resuelve las dos dudas. La respuesta es sí. Influencias soviéticas, porque bueno, rusas no, porque era la Unión Soviética, que también era Polonia, Hungría, o sea, era Alemania, Corea, o sea, era más que Rusia, ¿no? Sí. Entonces la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es lo que significa URSS, mandaban
mandaban hasta, le decía ahorita, había algo que se llamaba carne rusa, que era los enlatados, la comida enlatada venía toda de Rusia. Rusia proveía de conservas, de carnes, o sea, de pescados, el jurel, el famoso jurel allá en Cuba. O sea, el cubano que esté viendo esto debe estar ahí gritando o sea, de nostalgia o de lo que sea, pero gritando al fin porque son memorias de la pobreza, ¿no? Porque bueno, ahí arreglados a pobres, todos comíamos. Cuando estábamos subvencionados por Rusia, solventados por Rusia, todos comíamos. Como decimos allá, arreglados a pobres. Porque la economía cubana se enrumbó a la producción de azúcar, que era el producto que se intercambiaba con Rusia, bueno, con la Unión Soviética. Ok. Entonces se llenó el país de cañaverales y cualquier monocultivo destruye, erosiona los suelos, y cuando Cuba se quedó sin esa ayuda soviética, ya tenía los suelos destruidos y no podía como reanimar la agricultura así como de buenas a primeras, ¿no? Entonces eso fue así como nefasto, la cosa de priorizar la producción de caña de azúcar. Y nada, no sé, ahora mismo influencias soviéticas, la moda, los equipos, en mi casa y en la casa de la mayoría de los cubanos, el televisor era ruso, el radio, la licuadora, la lavadora, los portarretratos de la casa eran rusos. Las construcciones, yo vivía en un edificio que se llaman allá Construcciones Girón, que es el modelo soviético de construcción. Ahora veo una película húngara, búlgara, y todos son iguales, pero parece que estoy en mi pueblo. Son edificios de construcción. La influencia era hasta arquitectónica. Se aprendió ruso, digo, en las escuelas, se cantaba el himno ruso en las escuelas primarias. O sea, influencia. Digo, no sé si respondió la pregunta, pero No, sí, la respuesta es sí. Claro, claro, ahí estaba. Por aquí nos pone Zárate, oh, qué estupenda conversación. Felicidades por esa apertura y visión para dar a conocer cómo la comida refleja nuestra vida. Pues sí, era lo que vivían y pues lo que han vivido, ¿no? A lo largo de, pues, Rey, por ahí te perdí o me perdí yo. Ya, sí, ya estoy aquí. Perdón, se quedó ahí pasmado. Wow, Rey, pues hay tanto que decir y tanto que hacer. Sí. Pues con Sobre todo eso, tanto que hacer, sobre todo eso, tanto. mucho que hacer, mucho. Sí. 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 ¿Cómo se piensa la cocina cubana actualmente o hacia dónde van? ¿Tú qué crees? Un poco, sí, han pasado 30 años, como dices, pero aún así suena mucho 30 años, pero lo que nos estás diciendo es que sigue siendo actual, están vigente y todavía tienen, Sí. ¿no? Sí, lo terrible de eso es que no es un cuento que pasó. Estoy hablando también de la actualidad. Ahorita mismo los cubanos que radican en la isla lo ponen como un segundo periodo especial. Okay. Cuando dicen un segundo periodo especial, se están refiriendo específicamente a la parte más cruda, más dura, más así dura, cruda del periodo especial que fue a los años 93, 94. O sea, yo recuerdo irme a dormir sin comer. Yeah. Eso hay personas que lo viven hoy todavía en Cuba. Entonces, no es un cuento que pasó, es un cuento que sigue. Ya yo no vivo en Cuba y felizmente, como digo, desde mi comodidad de la abundancia de la cocina en México, miro la cocina en Cuba y es triste que personas en la actualidad tengan que hacer filas interminables en plena pandemia para adquirir, o sea, no es para adquirir algún lujo, ¿no? Es para adquirir arroz, pasta dental, aceite, o sea, lo que necesita para comer y para estar bien, ¿no? O sea, lo más normal, lo más común. No hacen la fila para comprarse un televisor, pantalla plana de último modelo. No. Hacen la fila expuestas para eso, para alimentarse. Y de lo básico, tampoco es que van a comprar mariscos y no sé, no. Yeah. Entonces, la comida actual va en el camino
feliz de independizarse de la subvención del Estado. O sea, la apertura a la iniciativa de las Paladares, que en un momento eran como los speakeasies en coctelería, ¿no? Los Perdimos a Rey. A ver, un poquito de paciencia. Se nos perdió Rey. Ahora lo volvemos a unir. Gracias a todos por sus comentarios, por participar, por poner atención. Tanto que tenemos que aprender del pueblo cubano. Ojalá y que nos ayuden a compartir este video, porque la verdad vale mucho la pena aprender de Rey y escuchar lo que nos está comentando. Vamos de nuevo a unirlo. Ya le mandé por aquí la solicitud. Ahí estás nuevamente, Rey. Ay, me perdí, no sé en qué momento ahí que pasó. No te preocupes. Ay, perdón ahí también a ti y a los que están ahí, que nos siguen, porque no sé qué pasó ahí. Así nos pasa de repente, pero bueno, no pasa nada, tranquilo, aquí estamos. Nos estabas diciendo justamente de esta, ¿no? El independizarse de la subvención del gobierno y demás, ¿no? De cómo Sí, sí. Ese es como lo que yo veo el camino que ha seguido, por ejemplo, la gastronomía restaurantera, en la apertura de paladares, de pequeños timbirichis, como le decimos allá, de negocitos que salvan la gastronomía, porque hubo algo que sucedió también en ese momento, y es que la gastronomía, además de ser local, también era ahí como muy comunitaria del barrio. Las personas empezaron a vender los famosos durofríos, chupetas que eran dulces, paletas de cualquier cosa, empezaron a vender pudín, flanes, toda la gastronomía, la rica gastronomía que se fue solidificando en esta inmigración, se salvó gracias a que las personas la pudieron vender en su casa. ¿Cómo decirte? Esta cosa de ser amigos de la Unión Soviética nos convenía por un lado, pero por otro lado nos hacía polvo, porque el establecer ese tipo de relación era que tú no podías, como país de la Unión Soviética o aliado a la Unión Soviética, tú no podías tener iniciativas que tuvieran que ver con el campo capitalista, digamos, ¿no? Yeah. Con esta filosofía capitalista de la propiedad privada y así, o sea, ni el turismo. Cuba siendo una isla tan hermosa, no tenía turismo por estar aliado a la Unión Soviética. Y entonces, nada, la gastronomía que se empezó a salvar, la salvó la gente en su casa, vendiendo cosas que antes no se podían vender porque el gobierno no lo permitía, y el Estado se había convertido, bueno, por estas cuestiones de omnipotencia y control, acompañado a una corrupción política y administrativa en la masa dirigente que trajo consigo la escasez, ¿no? El Estado se convirtió en un otro difícil de tolerar, ¿no? De ahí la manipulación propagandística de la época basada en el culto a la resistencia y al espíritu de sacrificio del pueblo cubano. Todo eso es palabrería de consigna, y eso son cosas así, es un mecanismo alienante de abstracción y de presunta convicción revolucionaria para no ceder campo. Y realmente la gente se puso y salvó la gastronomía, salvó otras cosas, ¿no? Pero salvó la gastronomía de... No sé. Sí. Bueno, para ahí va, le decía, para ahí va la gastronomía, de tomarla como algo personal, no como algo que venga estructurado desde un sistema de gobierno o político, o filosófico, o religioso, o lo que sea. Es una gastronomía de la urgencia, pero es una gastronomía que la gente la hace, pese a viento y marea. O sea, es una cosa que, bueno, hay que vivir en Cuba para saberlo en la sangre, en la propia piel, pero sí, creo que para ahí va, para una autonomía e independización de la burocracia. Sí, sí.
Wow, Rey, la verdad es que está haciendo una plática súper interesante y de Ah, verdad gracias. para mucha reflexión, ¿no? Los que hemos, pues sí, hemos vivido otras situaciones, que tengamos en cuenta todo esto, ¿no? El mundo ya no es el mismo, pero tenemos que Sí, ser conscientes, ¿no? De lo que viven en otras partes y valorar precisamente la alimentación soberana que podamos tener cada uno en sus diferentes países, regiones, ¿no? Rey, yo no quisiera terminar, pero nos quedan 10 minutos, ¿no? ay, Ana bueno, está abierta para cuando quieras volver. Vamos, espero que tu tiempo nos lo permita, que puedas volver a estar con nosotros las veces que sí, quieras, claro, con porque, gusto, con gusto. pero me gustaría que antes de que cortáramos un poco, también nos contaras estos proyectos que tú traes, ¿no? Ah, De cantinas y sobremesas, que nos dijeras qué es, ¿no? Tú como cubano, cuál es el objetivo de crear esto, ¿no? Y de ese pick-up también. ok, ok, muchísimas gracias por mencionarlo, porque sí es un proyecto que me interesa muchísimo, tanto así que lo considero ahorita proyecto de vida, proyecto de vida. Es. O sea, más que un proyecto profesional, es un proyecto que involucra ya cuestiones filosóficas y así, ¿no? Ujú. Eh, a ver, ¿cómo explico? Sobremesas y, para empezar, Sobremesas y Cantinas es un blog eh, en el que estoy escribiendo bueno, que creé hace unos meses, qué sé yo, para empezar a teorizar sobre la gastronomía de Cuba, para Ujú. empezar a teorizar sobre la gastronomía que yo conocí, la que leí, la que probé y la que ahorita mismo define mi manera de mirar la comida, ¿no? Entonces ahí voy, los invito a que le echen un lente, se llama así Sobremesas y Cantinas, es de WordPress, todavía no tengo dominio propio y así ese tipo de cosas que con el tiempo vendrán, pero por lo pronto en mi Facebook, ahí pueden encontrar el link directo. Mi Facebook es Rey Media Luna y por ahí pueden encontrar el link directo. En ese blog, pues pongo, ahí está desde el principio, contada desde los primeros habitantes de Cuba, la gastronomía, hasta ahorita vamos por la gastronomía rural, que también es un tema, bueno, fueron 3 capítulos, porque así es un tema, además yo soy del campo, nadie me contó una cosa, de lo del blog, nadie me lo contó, esas cosas yo las viví, no es no es algo que leí en una novela, ¿no? Entonces, Pica Pica Offline es la materialización de ese discurso gastronómico. En Pica Pica Offline lo que pretendo es materializar toda esa gastronomía que recuerdo, que leí, que viví y por la cual me identifico. Ahí en Pica Pica Offline la materializo, ¿no? Ahí cocino de lo que hablo, ¿no? Ok. Para no quedarme en el plano ese de, y también el lugar es una alternativa anticapitalista y Ujú. antiimperialista de poder invitar a los amigos a cocinar a la casa sin que tengan que rentarse un lugar, o sea, es un lugar que va a estar para cuando se pueda, para recibir a los amigos, a los amigos y a los amigos de los amigos, y es un lugar donde de convivencia, pero desde la gastronomía, ¿no? Que sea la motivación venir a comer cosas ricas, ¿no? Y a beber algunos coctelitos y así. Es la intención que tenemos de tener hornos y así para que los amigos vengan a cocinar sus cosas sin tener que rentarse un local, ¿no? Sí. Que vengan a hacer que nos reunamos en comunidad y podamos cocinar nuestras cosas y comer en comunidad como, como debiera ser, ¿no? Claro. Y también es estrechar lazos con cooperativas de aquí del mismo pueblo donde estamos viviendo, donde está Pica Pica Offline, con Ujú. cooperativas que producen bueno, que están vinculadas no sé, a los conceptos más vanguardistas, ¿no? De agroecología, permacultura y así. Son productores locales
que además son nuestros vecinos, y la idea es que ellos se formen parte de la comida que se coma aquí en Pica Pica Offline. Que ellos, digamos, comprarles directamente a esos productores, Claro. y además, por muchas cosas, no solamente por romper la lógica de estar mantenidos del sistema, ¿no? Ayer teníamos una conversación aquí en la casa de que el sistema, que me presenten el sistema ese ya de una vez, por favor, para destruirlo, pero en la persona, ¿no? Y sí, pues esa es la idea de los proyectos. Y otro que es de coctelería, que también traigo así con Jorge Casarín, que es de aunar la manera de hacer de los bartenders cubanos junto con los bartenders latinoamericanos. Entonces, como hacer una cofradía ahí, hermandad y sororidad, que podamos trabajar juntos, pero lejos de las lógicas depredadoras de los sistemas comerciales, ¿no? De las marcas terribles, ¿eh? De las marcas, de los supermercados. Sí, o sea, directo con el productor y traer esa lógica y compartirla con la banda, ¿no? Fantástico, fantástico. ¿Cómo te puede contactar la gente, Rey? Ahí en el Facebook estoy así, Rey, con I latina, I de puntito, como dicen, Rey Medialuna. Y en Instagram, pues bueno, ya que está ahí, pues está ahí conectado. Rey, igual, en todas las redes estoy como Rey Medialuna. Okay. Y ahí está la página también, hay la fanpage de Pica Pica Offline, ahí pueden ver las publicaciones, porque recién estamos construyendo el espacio físico de Pica Pica Offline, que también es nuestra casa. Fantástico. O sea, por eso decía que es un proyecto ya de vida también, ¿no? Todo, claro, todo en uno. Muy bien. Todo en uno. Yo deseo que de verdad les vaya muy bien y seguro que así será. Lo que nos has Muchas gracias. Es fantástico, no nos has abierto los ojos, ¿no? Con toda esa sensibilidad, ¿no? Que hemos podido también ver a través de ti. Y muy interesante tus proyectos, así es que todos sigan a Rey Medialuna, por favor. Instagram, Facebook, el blog como tal, en WordPress, sobremesas y cantinas. Sobremesas y cantinas. Ok, por aquí Ramanda Dalicious nos dice, súper interesante, hombre, estoy haciendo un diplomado en cocina indígena mexiquense y eso es lo que queremos compartir, rescatar a la cocina indígena y de antemano. Perfecto, pues también si quieres compartirnos ese proyecto que traes por ahí, aquí en el Capapacha, también sé bienvenido, si te quieres unir. Y de eso se trata, precisamente, de hacer este tipo de comunidad y de redes en las que podamos identificarnos unos a otros, ¿no, Rey? Y seguir aprendiendo y disfrutando de algo que nos une y que al final, pues somos seres humanos que necesitamos comer para estar de pie. Sí, lo más básico. Eso fue otra cosa que me enamoró de la gastronomía. Es como ser carpintero, como ser albañil, es saber hacer lo que realmente te va a salvar, ¿no? Exactamente. Sí. Rey, si dijeras un plato cubano de tu Cuba, ¿con cuál te quedarías? Un plato lo voy a tomar, me voy a aprovechar de la apertura del concepto plato para decirte el paquete, ¿no? Ok. O sea, como platillo. Sería congrí, que es el arroz con frijoles. Ok. Serían las masas de cerdo fritas. Okay. Serían los tostones. Todo eso va en un plato, todo eso es real que se sirve en un solo plato. Sí. Los tostones, que es el plátano verde, el plátano macho frito. Los tostones y una ensalada de aguacate con lechuga y jitomate. Okay. Con un aderecito. Y así el congrisito bien esponjoso, como se hace allá, que se le pone mucho culantro y se tapa con hojas de plátano para que condense, para que la condensación del vapor de agua caiga y esponje el arroz y aromatice de hojas de plátano el arroz. Eso es un pasaje bíblico, ¿eh? O sea, eso es... Ya se me hizo agua la boca. Ya. Sí, ese plato lo quiero. Fantástico, pues habrá que prepararlo.
allí en Sí, vivo. claro. Muy bien. Cuando podamos reunirnos, así lo haremos. Sí, por Rey, ¿y supuesto. con algo mexicano? ¿Cómo te han recibido los mexicanos? No, el mexicano, México me ha recibido con un gran abrazo, pero así de madre, ¿no? Y de padre, o sea. Este, Me recibió con un terremoto, pero me recibió también con una gastronomía increíble que no termino de conocer, que no termina de sorprenderme. Eh, Me recibió con muchos compas, con un pensamiento, con un pensamiento filosófico muy parecido al que al que traigo yo de Cuba, y entonces pude hacer mucha empatía, ¿no? Entonces, yo como en casa, la verdad, es un gran país, muy abundante, que era lo que yo necesito para mi cocina, es abundancia, necesito más filosofía, necesito que haya que cocinar, porque esa parte ya la salté, ya la viví en Cuba ya, la parte de la alternativa, ya yo necesitaba que se concretara eso en algo, y México pues es un gran país muy abundante y me recibió con esa abundancia. Así de ir a un pueblo y ver y conocer otro país en otro pueblo. Cada vez que voy a un estado o a un pueblo, no, es otro país diferente. Cierto, Y sí. entonces esa diversidad, en primer lugar, no te aburre, piensas que siempre estás en otro lugar, y yo soy más hedonista y viajero, a mí me halaga, la verdad. ¿Cuál Hermoso es tu México, hermoso país. o tu antojito favorito? Mi antojito favorito son los esquites. Ok. Los esquites son mi antojito favorito. Y mi Pues, plato favorito es el pozole guerrerense. ok. Maíz. Un abrazo a los guerrerenses que también me recibieron con mucho cariño y mucho amor. Y sí, o sea, no terminas de comer y ya te están queriendo dar más cosas. Come, muchacho. Ese apapacho, ¿no? Ese apapacho gastronómico de aquí de México. Sí, sí, Sí. la verdad. Pues muy bien, Rey. La verdad es que ha sido un gozo escucharte, conocerte, haber coincidido en este camino en es unos meses a la fecha que nos encontramos por ahí, con un querido amigo también. Gonzalo, te mandamos un abrazo grande. Sí, Este, saludos. y a todos los que nos han seguido, y precisamente de eso se tratan estos espacios, en el que nos podamos emocionar, el que nos conozcamos y en el que aprendamos y nos pongamos en los zapatos del otro, ¿no? Hoy nos has traído una Cuba magnífica como la podemos imaginar, pero también llena pues, de historia y de situaciones críticas que nos hacen también revalorizar lo que cada uno tenemos. Es que, gracias, Rey, nuevamente. No, gracias a ti por invitarme y gracias a los que estuvieron ahí acompañándonos, que para ellos, en esta publicación que había hecho, hice una publicación en el Facebook para presentar la charla y Sí, decía, y planteaba justo esta cosa que me dice y te agradezco, que es empatía con el otro. sí, Si no tienes la capacidad de ver por los lentes del otro, nunca lo vas a entender. Los fundamentalismos están a la hora, están así, en la carta de todas las comunidades, de todas las familias, de todos nosotros. Los fundamentalismos éticos, políticos, religiosos, de cualquier tipo de fundamentalismo, nunca nos van a juntar, siempre nos van a distanciar. sí. El que se posicione en una postura, ese ya perdió, porque no tiene comunión con más nada. Yeah, Más que con lo que le convenga, pero ahí se juega mucho, ¿eh? claro. Ahí se juega muchísimo. Entonces, ¿Eh? pues yo un gran abrazo para todos y eso. Que nos veamos pronto, Rey, que nos podamos encontrar pronto, si no también, y este espacio de verdad está abierto para ti cuando gustes. Por aquí, Imagina Reina desde Sevilla, España, te dice una enhorabuena y aplausos, Muchas Rey. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Palabras llenas de humanidad, nos dice también. Así es, hemos descubierto un corazón enorme aquí con Rey y Ay, no. gracias por compartir. Los días, la cotidianidad y esta cotidianidad hace que que uno se replantee tanto. Sí, Cómo uno así es. se pierde en tonterías cuando realmente lo que vale la pena. No, hombre, o sea, bueno, ya no sigo hablando ya porque sigo ahí y ahorita es 2 horas, 2 horas.
por nosotros fuera, nos podremos a poner a hablar aquí días enteros, pero bueno, vamos a cerrar el espacio por esta vez y de verdad, aquí te esperamos cuando gustes. Gracias a todos por habernos seguido. Rey, un abrazo. Un abrazo para ti también. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Pues bueno, hemos tenido a Rey, que ya ahí anda. Nada más yo decirles que gracias nuevamente. El próximo jueves 18 de marzo nos vamos a Málaga, en España, para hablar de experiencias gastronómicas del otro lado del charco. Vamos a conocer otra perspectiva también. Saludos a todos. Gracias por haberse unido, por haber estado con nosotros. Escuchen de verdad esta transmisión que yo creo que nos tiene mucho que enseñar a todos. Gracias, Rey Media Luna, por haber aceptado y gracias a ti también por habernos acompañado. Yo soy Leticia Zárate. Nos vemos a la próxima. Tengan excelente inicio de semana y cuídense mucho. Gracias.